FM de RCN. De la mañana, 14 minutos, mucha atención por presunto ocultamiento de información sobre posibles atentados. La Procuraduría está anunciando indagación al comandante del Ejército. Crece el escándalo de la del supuesto ocultamiento de documentos e información referentes a un plan para asesinar al fiscal general de la Nación y para asesinar también al ex jefe de las Fuerzas Armadas, el general Zapatero, y a la política colombiana, la senadora colombiana María Fernanda Cabal. La Procuraduría ya le está metiendo fuerza al asunto y ha anunciado esta mañana indagación al comandante del Ejército. Jesús Prado, ¿qué conocemos hasta ahora? Luis Carlos, es oficial, la Procuraduría abre indagación contra el comandante del Ejército Nacional, el general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, por presunto ocultamiento de información relacionada con planes que tendría el ELN supuestamente para asesinar al fiscal Francisco Barbosa, al general en retiro Eduardo Zapatero y a la senadora María Fernanda Cabal. La entidad dice que ha recogido lo publicado en medios de comunicación en cuanto al tema de que el Comando Especial Estratégico del Ejército habría puesto en conocimiento al general Ospina de las intenciones del ELN desde hace más de 2 meses. Dice el Ministerio Público, dice la Procuraduría, que se ha decretado la práctica de varias pruebas tendientes al esclarecimiento de la situación, toda vez que con su presunta omisión sobre los atentados que pretendía ejecutar el ELN, el comandante del Ejército pudo incumplir sus deberes funcionales. Cierra la Procuraduría el anuncio diciendo que la actuación disciplinaria que inició el organismo de control busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y define si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad. Son los términos del anuncio que ha hecho hace instantes la Procuraduría General de la Nación, Luis Carlos. Don Juan, esto lo hace supremamente grave también, ¿no? Todo esto es muy complicado, Luis Carlos. Muy, muy complicado. Aquí habrá mucha tela de dónde cortar. El Ejército ha dicho que tenían que verificar la información antes de ponerla en conocimiento de los interesados. Lo que la Procuradora tiene que averiguar es si efectivamente había una información que merecía ser conocida por quienes estaban en peligro, porque no es un problema de simple trámite administrativo, es que están en juego unas vidas. Si esa información no se ponía en conocimiento de los potenciales amenazados, aumentaba el riesgo de muerte, se preguntarán por un lado. Por el otro lado, el Ejército dice, pero yo qué les voy a ir con chismes si no lo he verificado. Un poco en ese cuadrante se mueve la discusión, pero muy delicado. Esto no tiene antecedentes que se acuse al Ejército de engavetar información sobre la protección de la vida de altas personalidades. 7 de la mañana, 17 minutos, mucha atención. Tras declaraciones del propio fiscal general en entrevista exclusiva aquí a la FM de RCN ya hace un par de días, la Procuraduría abre investigación preliminar contra el comandante, el general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército, por presuntamente haber engavetado información referente a un plan para atentar en contra del fiscal general, el doctor Barbosa. Hay que recordar que en esa misma entrevista entregada acá a la FM, también el fiscal general presenta sus preocupaciones o dudas sobre la UIAF y sobre la información que tenía esta entidad adscrita al gobierno sobre movimientos de dineros que podrían financiar estos atentados. Y esto se une a la noticia con la cual abrimos esta mañana aquí en la FM, frente a información que tendría la policía en sus manos sobre ya el desplazamiento de miembros del ELN para realizar ataques en la ciudad de Bogotá. Vamos rápidamente con Jairo Tarazona porque también ha habido reacciones hace tan solo algunos minutos del ELN sobre el tema. Jairo, ¿qué sabemos?
Luis Carlos, Antonio García, que es el máximo comandante del ELN, ya la delegación negociadora se había manifestado sobre lo que había dicho el fiscal, pero ahora es Antonio García quien en su columna semanal dice que aprovechando ese tiempo de lamentos y temores generado por las declaraciones del fiscal Barbosa, que ha circulado a diestra y siniestra, se realiza una serie de reflexiones, ya que el actual cese el fuego genera circunstancias favorables. El ELN está comprometido con dicho pacto y será coherente en su actuación, dice García. Señala que así las cosas, el ELN no va a realizar acciones ofensivas contra las Fuerzas Armadas y de Policía ni contra los organismos de seguridad del Estado, así como tampoco acciones de inteligencia. Esto nos permite reaccionar por fuera de un clima de amenazas y prepotencias, pues ambas partes estamos obligadas a actuar con mesura, pero sin creer en cuentos infantiles. Dice que el alto mando del ELN, como las direcciones de los frentes de guerra, saben con claridad que los 4 o 5 compañeros señalados como implicados en el presunto atentado jamás se han reunido y menos para ejecutar planes de tal naturaleza, pues cada uno de ellos anda en sus tareas asignadas, menos en las que se inventaron. De verdad, dice García, es un cuento chimbo donde los organismos de inteligencia y la fiscalía quedan muy mal parados si a esos resultados llegan los analistas de inteligencia. Pobre Colombia, dice García en su columna respondiendo al fiscal Barbosa. 7 de la mañana, 20 minutos. Muy grave lo que está pasando en Colombia. Ya la Procuraduría empieza a investigar si es verdad que las Fuerzas Armadas del país tenían información sobre un atentado en contra del fiscal Barbosa y lo encubrieron y lo escondieron para proteger el proceso de paz con el ELN. Eso es lo que están investigando las autoridades. El país al revés, protegiendo a los delincuentes. 7:20, noticia de última hora aquí en la FM de RCN, las noticias como son. Like,